Cuando mi papá fallece, nosotros pues ya estábamos muy mal económicamente. Quedamos literalmente en la calle. Yo estuve a punto de tirar la toalla en el 2024. Y ese fue el año donde ganamos nuestro primer reconocimiento internacional. Llevamos más de 300.000 estudiantes impactados. En becas, más de 700 becas entregadas. Porque mis compañeros salían de fiesta o cosas así, yo estaba trabajando. Trabajaba los fines de semana vendiendo chocolatinas en los semáforos. Uno de los mejores profesores del mundo. Hola, bienvenidos. Yo soy María Elvira Arango y estamos en Aguas Profundas. Y hoy estoy con uno de los mejores profesores del mundo, Joshua. Hola, bienvenido. Muchas gracias. Echémonos al agua. Joshua Castellanos. Es que ser uno de los mejores del mundo, eso es tremendo. Eso es como el Ronaldo o no sé, el crack de cracks, pero en la educación. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Es un gran logro. Es como uno aspira a un Nobel de Educación, un Oscar Claro. de Educación en el mundo de la calidad y del trabajo social. No, pero es que eso suena como si fuera un símil. Y en realidad a este premio que entregaron en Emiratos Árabes lo conocen como el Premio Nobel de la Educación. ¿Cómo participa, cómo llega su nombre un pelado de Cincé, de Bogotá, porque usted Ajá. ahí hace trampa, pero de Cincé, cómo llega a convertirse en uno de los mejores profesores del mundo? Bueno, de Colombia, ya en general. Yo arranco con una postulación, me postulo como todos los docentes pues, que quisieron Participar. participar en el mundo y logro pasar primero una primera entrevista Ujú. con nuestro programa de entrenamiento, de pre-IFE, de becas, de todo. Logramos participar, pasamos la entrevista y logramos llegar al top 50. Cuando se llega al top 50, ya hay una serie de evaluaciones que lo llevan a uno al top 10, ya sea ser el mejor de su país y ser uno de los 10 mejores del mundo. Pero Tremendo. fue una locura. Yo no lo creía, porque yo soy profesor voluntario. Entonces es difícil de creer. Sí, y su historia también, ¿no? Que es increíble. Yo quiero saber un poco, ¿usted nació al fin en Bogotá? Sí, Y muy chiquito se va para el Caribe, ¿o qué? ¿Termina en Montería o en Cincé? ¿Dónde creció? entre Cincé, Cincelejo y Montería. La Sabana. ¿Cómo era su familia? ¿Su papá, su mamá? Mi papá, mi mamá y tengo dos hermanos, uno mayor y otro menor. Ok. ¿Y usted era buen estudiante? Sí, era buen estudiante, pero no tan aplicado. O sea, no era tan juicioso. ¿Se volvió juicioso de viejo? Aún no. Todavía le Todavía. falta. Sí. Sí, bueno, pero Joshua, usted no tiene, no, yo creo que usted no ha conocido un tocayo. Su nombre es Joshua, Josué. Josué, Sí, sin así. pronunciar la H. Sí, sí, señora. Sí, Josué. Josué. ¿Y ese nombre de dónde sale? ¿Inspirado en quién? Difícil de. No sé. Mi nombre original es Josué. Mi mamá me dice Josué. Pero en el momento que fueron a colocar el registro civil, fueron a escribir, colocar una H entre la S y la Ah, U. bueno, no, Entonces, pero no sé si entonces, sería en ese momento, pero. Y de ahí quedó así. pero usted se presenta como Josué entonces. Como Olvide, Joshua, pero es que Joshua. trato de adaptarme el oído como me llaman las personas, Joshua, Josh, Josué, Joshua, o sea, tengo que estar pendiente. Es difícil O sea que tiene una variedad de nombres. para escoger. A los 12 años me parece que su vida cambió con la muerte de su papá. Sí. ¿Cómo les cambió? ¿Qué pasó en su casa con la muerte de su papá? ¿Y por qué murió? Era un hombre joven. Fue un tema muy fuerte, muy radical. Cuando mi papá fallece, nosotros pues ya estábamos muy mal económicamente. Estamos viviendo en Cincé Sucre en ese momento Ujú. y ya lo habíamos perdido todo. ¿Y qué pasó? Ustedes eran una familia acomodada. ¿Sí? ¿Y por qué lo perdieron todo? ¿Cómo? Temas administrativos, no sé qué Ya, sucedió. O sea, ya. hay cosas que no me cuentan, pero yo me las imagino. Y lo De perdimos malos todos. negocios, Sí, sí. en fin. Entonces, quedamos literalmente en la calle, fuimos a vivir a la casa de mi abuela en Cincé. Mi papá fallece, fue un punto de quiebre fuerte porque mi mamá estaba recién operada, casi fallece cuando la estaban operando. Tengo a mi hermano menor, porque mi hermano mayor se fue a vivir donde mi abuela, tenía mi hermano menor, y estábamos en 0 pesos. O sea, de los momentos que yo estaba en cero de verdad, ha sido ese. Y fue realmente muy fuerte. Pero forjó un carácter
Hay una frase que yo coloco en mi libro que dice, los tiempos difíciles forjan a grandes hombres. Ujú. Entonces, creo que eso es lo que forja el hombre de hoy. Claro, pero qué duro pasar por ahí, ¿no? Es fuerte. Y usted siendo un pelado, se empeña en ayudar en su casa, en conseguir alguna platica para ayudar, para traer a su casa y echarle una mano a su mamá. Sí, porque era la única forma. Yo empecé a dictarle clases de matemáticas a los vecinitos y a vender chocolatinas en mi colegio. Pues esas Dulces. chocolatinas las hacía usted. Sí, calentaba el chocolate, derritía, hacía todo el proceso Ujú. eh, de ¿Ricas? elaboración. Muy buenas, sí se Sí. vendían todas. Le trajeron una, pero ya no Ya hago. no, ya no. Y era bueno en matemáticas, Sí, claro. Desde chiquito tenía esa habilidad. ¿Empezaba a cobrar por esas clases? sí, claro. Con eso podría sostener muchas cosas en mi casa. Ujú. Entonces me sirvió muchísimo. Y ahí empezó el tema de la docencia, el tema de la pedagogía. Que hay que tener paciencia. Sí. No, y amor por el prójimo. Ahí Así. de verdad sale el amor al prójimo porque, y el comprender a la persona, porque no todos tenemos las mismas habilidades. Yo hablo con mis estudiantes de forma virtual o presencial, les digo, todos somos buenos para algo, correcto, aún no lo han descubierto. O sea, llega un momento en que lo van a descubrir, pero tengan paciencia y inténtenlo. No todos somos buenos en matemáticas y Sí. en inglés, pero debemos de intentarlo. Y es difícil saber enseñar principalmente, Saber enseñar, sí. saber enseñar. Y conocer a la gente que está tratando de aprender, ¿no? No todo el mundo aprende al mismo ritmo, de la misma manera. Hay que tener también esa sensibilidad cuando uno es un buen profesor. Y el tacto y el contexto, o sea, los ejemplos que se colocan, por ejemplo, yo visito instituciones educativas privadas, son muy diferentes a los oficiales. Ujú. La pedagogía, el contextualizar la educación según el medio es importante para que llegue en el punto en que el estudiante se sienta cómodo. Ya. ¿A usted lo marcó algún profesor? ¿Recuerda alguno con cariño? Tengo varios que han marcado mi vida. Por ejemplo, tenía un profesor de química, Valderamar, que él creía en todo yo era mago en ese momento, yo aprendí magia por internet, y él decía que no me detuviera, que siguiera avanzando, porque yo llegué a un momento donde trabajé como mago del segundo semestre de universidad, en las noches, y cuando yo empecé Haciendo magia en discotecas, en bares, y con así. eso cubría muchos gastos, ¿correcto? Entonces, él fue la persona que siempre me empeñó. Tuve otro profesor que me dijo que tenía que prepararme porque las oportunidades iban a llegar y tenía que aprovecharlas. Y si no estaba preparado, otra persona lo iba a tomar. Y uno en la universidad, el profesor Mauricio Ortiz, que ese profesor fue de la carrera y prácticamente me apadrinó. Yo iba para México, estaba súper pendiente para hacer gestión, iba para Brasil. Entonces, son personas que más allá de llegar a felicitarte a aconsejarte, son personas que actúan, porque el mundo necesita personas que actúen y que de verdad generen un cambio. No solo lo digan, sino que lo hagan. Cuando se enamora de la docencia, pues desde pelado da clases de matemáticas, empezó con los vecinos, pero en realidad cuando se enfrenta a las dificultades de, bueno, yo quiero estudiar, yo quisiera ser profesional y no tengo la forma, ¿no? No tengo los recursos para estudiar en una buena universidad, para volverme un profesional. Es un dilema por el que pasan muchísimos jóvenes en nuestro país. Bueno, ese fue un momento de mucha reflexión. Yo me di cuenta justo cuando llegué a grado noveno que o estudiaba para ingresar a la universidad. Porque yo noveno trabajaba, ya estaba en una institución de Montería, me fui a vivir para Montería, trabajaba los fines de semana vendiendo chocolatinas en los semáforos en la ¿La ciudad. misma su receta? Sí, la misma, salía a las Sí. calles y con eso pagaba mis estudios y comencé a notar la diferencia entre que mis compañeros salían de fiesta o cosas así, yo estaba trabajando. Entonces yo decía, este es el futuro que me depara si yo no tomo una herramienta. Entonces tomé la educación y empecé a estudiar y a prepararme para ganar una beca y así fue como ingresé a la Universidad del Norte y egresé de esa universidad a través de la beca el programa Serpilo Serpilo, Paga. Serpilo Paga. Exacto. Sí, que fue una suerte. Justo el año donde yo estaba terminando salió el programa. Fuimos los primeros y fue una maravilla. ¿Entró a estudiar qué? Negocios internacionales. Ujú. Porque su sueño cuando yo sea grande, quiero ser, ¿con qué soñaba? Y bueno,
de viajar en el mundo y lo he logrado, Ajá. de crear algo que impacte vidas sociales. O sea, yo tengo, a mí me gusta el tema de los negocios, pero también el tema social. Y sé que cuando uno ayuda a miles de personas, las cosas llegan por añadidura, ¿correcto? Llega un momento donde va a llegar, pero el impacto social es mayor porque transforma la realidad de las personas. Sí, Aunque sea muy sencillo el producto o el servicio, para alguien puede ser el detonante de un cambio trascendental. claro. Y la clave fue, primero, estar informado, en el sentido de saber que Ujú. hay una beca que existe, que salió, que se llamaba en su momento Servilo Paga, pero a veces la gente ni siquiera tiene acceso a esa información. Y de ahí empezar y tener las herramientas para poder aplicar y para poder acceder a esas becas. No Exacto. todo el mundo que aplica tiene esa posibilidad. Cuénteme cómo llega usted a Alcanza una beca. Bueno, ya tiene hasta libro. Sí. Yo hubiera necesitado este libro cuando estaba en el colegio. Ah, ok. Llegó tarde, Pero llegó. pero llegó. Sí, Bueno, Alcanza una beca nace bajo la necesidad de lo que usted acaba de decir. Yo lancé el primer libro, una persona literalmente me dijo como que escribe el libro sobre su historia e inspira a las personas. Yo le creí y empecé. Estaba yo como en cuarto semestre de la universidad y cuando empecé a visitar los colegios, la motivación quedaba hasta la puerta del salón. Porque el estudiante puede sentirse muy motivado, pero cuando sale del salón de clase, se llega a pierde. su realidad, Ujú, se pierde. ujú. Va a ser la primera persona que va a finalizar el colegio en su familia, o el primer bachillerato, o viene de una generación donde salen en embarazo de temprana edad, una serie de problemáticas. Entonces, si el estudiante tiene la motivación, pero no tiene las herramientas, va a ser muy difícil que lo logre. Entonces, nosotros en ese momento creamos en el 2020, en plena pandemia, la plataforma PreIPFES App o PreIPFES App para brindarle la posibilidad de entrenar lo que se llama equidad de oportunidades, que los jóvenes se sintieran con las mismas herramientas para presentar las pruebas ICFES de cualquier otro joven en el país, Ok. con los mismos niveles de calidad Eso educativa. también lo hubiera necesitado. Bueno, imagínense, Y la gente entra a esa claro, aplicación y se prepara y se prepara para presentar un buen ICFES. un buen ICFES. Inclusive tenemos clases de lunes a viernes en nuestro programa de YouTube, en nuestro canal de Mentor Becario, clases gratis de 1 hora, Ajá. explicando los temas que el estudiante debe conocer antes de presentar la prueba. Así durante todo el año. No obstante, ya teníamos al estudiante con la motivación, teníamos las herramientas, pero creía que las becas eran para personas o muy Sí. ricas o muy inteligentes. Sí, eso como que no es para mí. Correcto. Entonces decidimos sacar nuestras propias becas. Cambiamos la publicidad del sitio y la plataforma por becas. Así de sencillo. Porque es que no todo requiere dinero para hacer el bien. Requiere tener el sistema, la capacidad de conectar las oportunidades con las cosas que Pero no, suceden. ahí me perdí. ¿Cómo accede la persona A una beca. a una beca? La persona se registra con nosotros, Sí. tiene becas técnicas o becas profesionales ¿Ustedes entregan las becas? a través de corporaciones y universidades. Hacemos convenios, Se encargan de encontrar los espacios correcto, y hacer el enlace entre el estudiante y la en la institución institución que esté que dispuesta esté dispuesta a hacer. a hacer a becar. Me parece que Es un un, alcance, ¿cuántas personas llevan becadas? ¿120.000? no, llevamos en PreIFES, llevamos más de 300.000 estudiantes impactados. En becas, más En de becas. 700 becas entregadas. Y hace 2 días sacamos nuestro propio programa de bilingüismo con una empresa que se llama Paisa English y acabamos de hacer una gran donación para el departamento de Sucre para impactar a todos los estudiantes del departamento con membresías de bilingüismo. ¿Eso qué Eso, quiere decir? que ahora no Hábleme en solamente, español. que ahora no solamente el estudiante se va a preparar para las IPE, sino que se va a preparar para hablar en inglés y ser un estudiante globalizado. ¿Cualquier persona puede acceder a una beca? Claro que puede. Existen miles de becas, becas para estudiantes que no les ha ido bien también en las IPFES, pero que tengan buenos resultados en el colegio. Existen becas para estudiantes que tengan buenos resultados en las IPFES. Existen becas para todas las personas, solo que deben de saber aplicar. Y nosotros damos esa es nuestra tarea, que las personas se enteren que hay oportunidades. Y lo difícil que es, digamos, ¿cuáles son las herramientas que uno debe tener en cuenta para aplicar para hacer una buena aplicación, para que la tengan en cuenta a la hora de considerarlo a uno candidato a una beca? Ser muy sincero, Ajá. correcto. Eh, Contar una buena historia y que esa historia se conecte con sus sueños.
En esos días yo hablaba con una chica que está aspirando a una beca privada y ella colocaba los sueños por un lado, su historia por el otro y no, todo tiene que estar conectado porque debe haber un propósito. O sea, a ti te premian con una beca porque tú tienes un propósito de vida y ese propósito va con la carrera que tú estás escogiendo. Ok. ¿Y Entonces, esto también es inspirado en su propia historia? correcto, Claro. claro, Sí, ¿cuál es su historia? ¿Cuál era su propósito? cambiar vidas y motivar. Ujú. Es lo más importante. Ser resiliente. Es difícil describirse uno mismo a veces, a mí me cuesta, pero yo diría que el tema de la resiliencia y transformar vidas, yo siempre he querido transformar vidas, de una forma u otra. En ese momento lo estoy logrando, más adelante no sé cómo lo voy a hacer, pero siempre impactar de forma positiva. Sí, tantas tropiezos que se encuentra uno en el camino, en esos caminos, digamos, cuando uno está creciendo, esos sueños que uno tiene, de pronto hay gente, inclusive la que está más cerca, que le dice a uno, no, hombre, eso es imposible. Empieza uno a debilitar sus propios sueños, a insegurizarse. ¿No? Cómo mantenerse firme y cómo seguir persiguiendo esos sueños así parezcan inalcanzables. Yo sé que es fácil decirlo Sí, y es difícil hacerlo, pero es tener la convicción de que algún momento lo vas a lograr. Quizás no hoy ni mañana, pero uno lo logra. Yo estuve a punto de tirar la toalla en el 2024 y dejar los proyectos tirados. O sea, literalmente así. Estaba luchando con algunas cosas financieras, estaba mi familia atrás de mí para que yo buscara un empleo porque ya era graduado de una muy buena universidad, hablaba 3 idiomas, una cantidad de cosas, pero el proyecto seguía andando. Y ese fue el año donde ganamos nuestro primer reconocimiento internacional, el reconocimiento de We Are Together en Rusia. Ese fue el año. tremendo ese premio. Además no fue uno, Sí, sino que fueron dos. fueron dos. Y yo ese viaje fui con $10 en el bolsillo, imagínense. Sí. Y fue un reto y se logró. Entonces las personas cuando sientan que estén más lejos es porque están más cerca de lograrlos. Mm. ¿Cómo es esa historia, Joshua? Josué, el premio al activismo social fue el primero que Sí, recibió señor. en Rusia. ¿En qué consiste ese premio? ¿Cómo fue ese viaje? ¿Cómo fue Rusia? ¿Qué hacía un Caribe en Mm. ese helaje a principios de invierno en Rusia? ¿Dónde estuvo? En Moscú. En Moscú. Ujú. Bueno, We Are Together es una organización, es la más importante de Rusia como tal y de esa parte de Euroasia que brinda oportunidad a líderes sociales, personas de liderazgo educativo, ambiental, para competir por un premio, Ajá. ¿correcto? Yo competí en la categoría individual, competí en equidad de oportunidades y justicia social. Con nuestro programa alcanzó una beca. Logramos ganar en la categoría y logramos ganar como mejor proyecto del año, ese año. ¿Y ese premio que era plata? Aparte de reconocimiento, eran un dinero Sí. que fue el que nos salvó la patria, decimos en la cosa, porque venía el 2024 súper arreado y necesitaba reponerme. Era el año que casi tiró la toalla. Y no tanto fue el dinero, sino la convicción de que uno no está loco. Ya. Porque cuando usted está luchando, en algún momento usted lo ha Uno vivido, duda. uno duda, inclusive se lo dicen a uno. Pero tú estás loco, tú ven acá, ¿qué haces ahí? Tú no eres de ahí. Pero uno continúa, 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 Ujú. hasta que llegan esos momentos de alegría. Está usted dentro del público, creo, ya recibió su premio y están hablando todo en ruso. Eso no se debe entender absolutamente nada. Y de repente están anunciando el siguiente premio, que es el líder del año, o sea, el líder, el ganador en todas las categorías. Sí. Lo único que yo entendí fue alcanzar una beca. Eso fue lo único que entendí. Pero vaya, hombre, lo están llamando. ¿Cómo fue eso? Eso fue impresionante. Yo el primero estaba muy nervioso cuando nos nombraron como ganador de la categoría y ese ahí me cogió descuidado. O sea, yo estaba así como, ¿qué está pasando aquí? Siga, pase. Y yo, ¿pero para dónde? Siga, pase, adelante. Y ya cuando nos dieron el cuadro, yo no sabía qué estaba pasando, porque yo ni sabía que lo hacían. Y fue una experiencia increíble. Yo lloré muchísimo después de eso porque es como el momento donde todo converge y dicen como que, "Ey, Se algo estás puede, haciendo bien, sí se se puede". puede. Bueno, recibió el premio, entiendo, de manos del propio presidente Putin. Él hizo la apertura, Él estaba ahí. claro. Sí, es pequeño, ¿no? Él es bajito. Sí, como de mi altura. Sí.
pero se ve así todo Formal. formal, muy puesto, un Ujú. hombre de mucho carácter. Sí, para que estuviera el presidente es como el gran evento Es el evento más importante. en Rusia. Sí, qué orgullo. Y bueno, no contento con llegar al otro lado del mundo, luego regresa a Colombia y ahí se gana el premio en Arabia. ¿Cómo fue esa noticia? ¿Quién lo notificó? Bueno, no, yo me postulé, cuando hablo de nosotros porque somos un equipo de docentes que apoyan el proyecto, me postulé primero para la primera ronda, pasé esa primera entrevista, luego logramos el top 50, que es un éxito, porque toda la persona, yo cuando viajé me decían el niño, porque todo el mundo allá tiene 45 años para Y arriba, además usted tiene cara de pelado. 28, tengo 28 Exacto. años, es todo el mundo como que, ay, este muchacho casi aquí. Y ya cuando logramos pasar al top 10, que es prácticamente ser finalista, ser el mejor del país y uno de los 10 mejores del mundo, ya para mí eso fue el éxito total porque más allá del tema de medios de comunicación, es el respaldo y las puertas que se abren para seguir Mm. trabajando. No, y la cantidad. Es que es entre, creo que hay 5.000 postulados para ese premio. O sea, ser uno de los mejores entre 5.000, pues realmente eso es la élite de los profesores del mundo. Algo así. ¿Sí? Diría que sí. ¿Qué se necesita para hacer este buen? Porque además está dejando de lado un poco la docencia. Por dedicarse a estos proyectos, aunque los haga escribiendo, pues ya no es el mismo profesor que uno está acostumbrado. ¿Está dejando de dar clases? Sigo como voluntario, claro que sí. Sigo trabajando de forma virtual y presencial. ¿Y cómo son esas clases? Las virtuales son maravillosas, son tipo streaming, son ¿Cuánta bien gente se juveniles. conecta? A veces se conectan 1000, a veces 2000, hay medios de 500, dependiendo. Correcto. Ahora vamos a lanzar nuestro programa a nivel nacional y sé que va a llegar muy lejos. Nuevamente, pueden que hayan 10.000 estudiantes conectados. Todo depende de la media y de forma presencial es una locura también. Porque yo he visto las clases no tan tradicionalmente. A mí no me gusta el tema tradicional. Soy más como, más juvenil, por decirlo así. Sí. Utilizo memes, por ejemplo, Eh, en las clases. ¿Y estos son gratis? Sí, Todo el mundo tiene acceso a las clases. sí, a través de YouTube. ¿Y qué nivel de matemáticas, por ejemplo, dicta, profe? Todos. O sea, nuestros estudiantes reciben todos los niveles. Inclusive hay estudiantes que le ha ido muy bien. Han sacado, por ejemplo, 452 en la prueba CIFES sobre Ujú, 500. O ujú. sea, son todos los niveles. Y en este libro, que creo, entiendo, este es el último que publicó. Sí, Sí. Aquí tiene las herramientas, su historia, sí. y luego las herramientas que deberían utilizar los pelados para aplicar a una beca. No solo para aplicar una beca, también para sacar buenos resultados. 20 tips de oro y toda la parte que va a vivir el estudiante dentro de la universidad, tips para emprendedores y por supuesto programas de becas. ¿Está convencido usted, profe, que sin educación no hacemos nada? Si hubiera quedado usted en el semáforo vendiendo estas chocolatinas deliciosas y luchándola, guerreándola, ¿no? Para poder estudiar. Viviendo el día a día, la educación es, sé que es una frase cliché, que la herramienta más poderosa del mundo, pero hasta que la persona no lo logra vivir, no se da cuenta, o no lo logra ver, no se da cuenta realmente la importancia. Es una segunda oportunidad para las personas, una segunda vida cuando logran acceder a la educación. Sí, sí le cambia la vida a la gente. Le dicen, Claro. profesor, salí de esta beca, me acabo de ganar esta beca. Sí, tenemos un estudiante que ganó una beca muy prestigiosa en Colombia, estudiantes que ingresan a la universidad. Justo ayer me mandaba un estudiante que estaba sacando 5 en las materias. Tengo muchos estudiantes que nos escriben y que logran ingresar en universidades públicas o privadas, que hacen un técnico, un tecnólogo y luego se van fuera del país. O sea, tenemos muchas historias muy positivas de estudiantes que realmente no deberían de estar ahí, pero lo están por medio de la educación. Ujú. Sí, y escuchar su historia también da esa esperanza que a veces la gente ni siquiera se permite soñar con la educación, con estudiar, con ser profesional, porque su familia de pronto no tiene los medios, ¿no? Y saber que hay unas herramientas, alguna forma de acceder a la educación, y son becas privadas, ¿no? No estamos hablando de becas del Estado. Claro. Hay personas que por su condición quizás, o como yo había dicho, o sea, son la primera persona que van a terminar el colegio en su generación o en sus En sus generaciones, familias, sí. en sus familias. Mm.
Entonces, para ellos es difícil creer que lo pueden lograr y nosotros estamos para brindar esas herramientas. Que no tienen para contratar un PREIFE, nosotros estamos ahí con nuestro PREIFE. Que quieren un programa de becas que no saben Aquí dónde está el aplicar, profesor. aquí está, dónde aplicar. Sí. Que necesitan clases de refuerzo, ahí están las clases en YouTube. Que no le fue bien en las pruebas IFE, está en esta beca. Que sí le fue bien, está esta beca. Pero es direccionar al estudiante y mostrarle las oportunidades de forma cercana, que no las vea lejos. Su mamá alguna vez le dijo, no, mi hijo, dedíquese a otra cosa, hombre. Sí, un poco a veces. Sí, sufría. Claro, porque o sea, yo soy egresado en la región Caribe, no sé si en el interior del país, el estudiante que es egresado de la universidad donde yo estoy, tiene trabajo prácticamente asegurado. O sea, sale y tiene trabajo por el prestigio de la universidad en la cual yo salí. Yo había viajado antes de salir de la universidad a varios países, tiene una buena hoja de vida. Y Sí. justo cuando él me dijo que buscaron trabajo, me llamaron por una entrevista delante de ella y yo dije que no. Entonces yo estaba metido en mi proyecto. Entonces obviamente va a decir, mi hijo, dedícase a otra cosa. Hijo, Entonces, empléese, hombre. Es ya, más seguro. sí, ya cuando vio las noticias, ya como que cambió el tema. Cuando dijo, me voy para Dubái o para Rusia, Dubái. ya ahí sí, ¿Qué le gustó más? ¿Qué país le gustó más? ¿A dónde quiere volver? a Rusia. Pareció maravillosa la cultura, es muy, todo muy limpio, muy organizado, Ujú. correcto, es bastante moderno. De Dubái me encantó naturalmente pues todo el lujo que hay, toda el respeto y la cultura, pero Rusia me gustó mucho. Y la diferencia, el clima no... Pues no, o sea, yo soy de la costa, pero no Exacto. soy friolento, entonces me gustó también el frío y como están las cuatro estaciones, maravilloso. Se aguanta el invierno para que llegue el verano. Nunca lo he vivido, pero no sé, quizás sí, quizás sí. ¿Qué diferencia hace, profe, usted que se le ha guerreado con las uñas, ganarse estos premios? No solamente el reconocimiento, sino desde el punto de vista para su proyecto económico, para su proyecto, ¿qué impulso le dan estos premios y saber pues que se ha ganado un lugar en la educación mundial? Bueno, Eh, todo el que es emprendedor social, en este caso empresarial, sabe que hay unos altibajos y hay momentos donde yo me consideraría como un empresario de la educación, se escucha mal, pero es sostener un modelo correcto para ayudar a muchas personas, una fundación. Donde bajan las cosas, suben, encuentras apoyo, pero ya tienes un compromiso con la sociedad, tienes que cumplir ese compromiso, baja, no hay apoyo, financieramente en rojo, sube, baja. Esa oportunidad lo que brinda es nivelar y crear sistemas sostenibles para continuar el proyecto. Cada día, cada año se vuelve más sostenible el programa. Más sostenible hasta el punto donde ya... Porque ¿cómo se financia, profe? Exacto, esa es una de las grandes preguntas. Nosotros al principio financiábamos solos. Tengo un primo, casi primo hermano, que somos socios. Se llama Joshua. Él se llama Joshua, yo Joshua. Es una No, locura, sí. no puede ser. Claro. Que Entonces, o sea, prácticamente ha sido la persona que más me ha apoyado en eso. Financiamos el programa. Llegó un momento donde ya daba solo el programa por diferentes maneras. Luego vino otra parte y así sucesivamente se va autofinanciando. El 2024 fue el año donde fue la bastante duro, crisis, claro. Logramos el premio, se financió, nos dimos a conocer, vinieron nuevos apoyos, luego ese año llegaron muchos apoyos luego de lo que ha sucedido con el tema del Global Teacher Prize. Esos apoyos se direccionan a seguir ayudando y a crecer. ya, sí. ¿Va a seguir siendo profesor virtual o le gustaría emplearse, por ejemplo, en un colegio, en una universidad, un poco más tradicional? No, yo voy a seguir con mis proyectos educativos, tengo varias metas, digamos, también en el campo de la educación como en el campo empresarial, porque para tú ayudar tienes que estar bien, ese es Ujú. lo primero, ¿correcto? Uno no puede dar de lo que no tiene. Entonces, para seguir impactando más personas, se van a requerir más recursos y hay que sacar nuevas cosas para sostener Ok. ese programa. Ser docente me gusta, docente virtual, pero me gusta más motivar al estudiante porque es algo que se requiere, que es tener un estudiante con educación integral, no solamente la parte académica, que le encuentran en institución, en libros, pero la parte emocional y la parte humana, la que hay que desarrollar más todavía. Un estudiante cuando está motivado cambia la conversación, ya no habla de sus límites ni de sus problemas, sino que habla más que todo de lo que puede lograr. Ujú. Profe, lo felicito. Qué orgullo que Colombia tenga tremendo profesor. Me imagino que usted es una cuchilla.
digamos que sí. Sí, Sí, soy flexible, pero a veces no tanto. profe, qué gusto. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Gracias a usted. Nos vemos pronto.